Bueno, bienvenidos al proyecto de ventas de las R&R, realizado por Ricardo Abril y por el compañero Juan Sebastián. Acá tenemos lo que son los agradecimientos, quienes van dirigidos principalmente al profesor Hernán Valentino, que fue el que nos guió a lo largo de este proyecto. Nos dio un apoyo constante a lo largo de este proyecto. Tú tienes una duración aproximada de un semestre, donde trabajamos 4 etapas, más o menos para resumir, tienen 4 etapas. Por otro lado, también agradecemos a las personas que nos suministraron los datos, pues gracias a ellos tenemos como esa base donde podemos empezar a trabajar. Bueno, aquí les vengo a comentar sobre los contenidos realizados por nuestro proyecto, el cual se sitúa en el resumen las 4 etapas dichas anteriormente, que son la recolección, la organización, la presentación y la recuperación de los datos. Lastra, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, estado del arte, diseño metodológico, el análisis de resultados, conclusiones, referencias y las referencias bibliográficas. Ok, bueno, acá tenemos lo que es el resumen. En este proyecto se realiza un análisis estadístico de ventas diarias de, pues digamos, de cerveza, ¿no? Porque el proyecto es de bares. Digamos, tomamos los datos del año 2023, del primer semestre, desde el mes de febrero hasta el último día del mes de mayo, en los cuales tuvimos un total de 120 datos que nos pueden suministrar. Se trabajan 4 etapas, las cuales pues, vamos a presentar a continuación. Bueno, la primera etapa es la recolección de los datos. Esta recolección fue dada en datos secundarios, ya que fueron recolectados por los trabajadores del bar R&R. Nos da un total de 120 datos para poder trabajarlos. Bueno, acá tenemos la segunda etapa, organización de la información. En esta gráfica, pues la que tenemos varios datos, los cuales digamos son límites inferior. En este caso, por ejemplo, si nos referimos a la primera línea, la primera fila, tenemos, digamos que 90.000. En la segunda columna, primera fila, tenemos 330.000 pesos, marca de clase, son 210.000. Esto hace referencia al promedio que hay entre 90.000 a 331.000 pesos. Frecuencia absoluta, estos son los datos, o sea, el total de datos que hay. Tenemos el total de veces que se repiten estos datos. Frecuencia relativa ya es el porcentaje, es decir, todos estos valores son el 29% de nuestro 100%. Bueno, aquí por otro lado tenemos la gráfica de dispersión, las cuales notamos seriamente que la gráfica presenta una serie temporal que muestra las ventas a lo largo del tiempo. Nos muestra los datos tomados desde el 1 de febrero, perdón, hasta el 31 de mayo. También se refleja que en el mes de abril y de mayo las ventas diarias parecen estabilizarse en un rango más bajo, oscilando entre los 100.000 a los 200.000 pesos. Bueno, ahora tenemos lo que es, por otro lado, pues la tabla de datos originales. Esta tabla, digamos que nosotros la sacamos de, pues, para el de los datos originales, que son 120 datos, que podemos decir desde esta gráfica, pues tenemos lo que son Eh, bueno, media, moda mediana. En este caso, yo siempre una media de 593.000 pesos, una mediana y una moda de 500.000, valor mínimo, valor máximo, mínimo de ventas que se representaron, 0,90.000 pesos, valor máximo 2 millones de pesos. Bueno, aquí les vengo a presentar la tercera etapa, que es la presentación de la información. En esta etapa la información se presenta mediante los siguientes gráficos. La gráfica de histograma. em, Esta nos muestra una tendencia de ventas diarias que crecen gradualmente, con picos significativos en los intervalos de las ventas. Esto nos puede dar que hubo unos días excepcionales con ventas muy altas, aunque la mayoría de los días de las ventas mantuvieron en niveles bastante moderados. Bueno, acá tenemos la gráfica de cajas y bigotes. De esta gráfica, pues, les voy a decir, tenemos bueno, una muestra en la que la mayoría de las ventas diarias se encuentran entre más o menos unos 193.000 pesos a 800.000.
tenemos la mediana, que es de 593.000. Vemos el dato mayor, venta mayor que en este caso fue de 2 millones de pesos, y que bueno, esto digamos que se puede que consideran valores típicos, ¿no? En estos días de ventas extraordinarias son menos frecuentes, pero indica pues picos importantes. Eh, Cabe resaltar que la información es crucial para entender la variedad de las ventas diarias. En la cuarta etapa de la recopilación de los datos, en esta etapa podemos concluir que contamos con los datos clasificados que corresponden a todos los datos que son la moda, la mediana, la varianza, la desviación y el coeficiente. Estos son, como anterior dicho, los datos clasificados que nosotros obtuvimos mediante la tabla de frecuencias. Okay, Astra, this project involves the statistical analysis of daily sales made in the first semester of the year 2023-13, that's from February to the last day of May. This information was provided us from a single source with the source of air and air. The project was carried out in 4 stages, which are follows. Um, the first stage is data collection, is the stage we process the collect the date, which is done through secondary sources as one of workers at bar RER provided us with the data of daily sales made the bar, giving us a total is 120 data points to work with. Okay, second stage, organization of information. At each stage, the data are present or organized in a request state. So date on 2009, and that's sad, that is 2 millions. On the other hand, than to this table, we author a scatter graph. The scatter plot. The graph describes a time series showing sales over time from February 1, 2023 to May 30. It also reflects that in April and May of 2003, daily sales tend to stabilize and lower range fluctuation around uh, for turnover. We have an original data tablet where we can is mean median and mode among their data corresponding to the original data sets to avoid redundancy. Original date table. Furthermore, we have original date table where we can say vowel source, median, and amount of that corresponding to original dates to avoid redundancies. There's a stage present to information. At this stage in the information, they present over the following graph, histogram graph. The histogram show a trend daily, sales gradually increases with significant peaks and intervals of hitters. Okay. The goal is sorry.
Okay, sorry. Correct box was is a graphic is a graphic the box that majority of daily sales are between units with a median of units. There are some days with at exceptional ice hypes up, which are considered close. The type of extraordinary sales are least frequent, but in significant speaks in demand. This information is crucial for understand the variable in life sales. Deforestation data collection. In this stage, we find the classic data which correspond to a symmetric coefficient and variance among others. Bueno, introducción. En este caso, el competitivo mercado de bares y discotecas comprenden las preferencias y comportamientos de los clientes. Es interpretarse también para el éxito pues, del bar, ¿no? En este proyecto de estadística descriptiva analizamos datos de ventas diarias durante durante el el primer trimestre del trimestre año del año 2023, 2023, específicamente el específicamente mes los de meses de febrero y febrero y mayo. mayo. Nuestro enfoque, Nuestro digamos, enfoque, está digamos, está más más centrado en centrado en tendencias de tendencias de ventas ventas en el transcurso de este en el tiempo, transcurso ¿no? de este tiempo, ¿no? Con el objetivo de tener Con el pues, objetivo de información tener global pues, que nos información permita la global que nos investigación permita de la las ventas investigación de las diarias. ventas diarias. Bueno, aquí les venimos a presentar el planteamiento del problema. Uno de los desafíos, ya que debido a la fluctuación de impredecibles en sus ventas, este bar se encuentra localizado en el barrio Candelaria La Nueva. Esto es lo que compromete su rentabilidad. Se requiere una investigación bastante exhaustiva para comprender las causas. La investigación se centrará en el análisis del primer trimestre con el fin de identificar los factores influyentes. Las preguntas de la investigación se centran en las causas de las ventas realizadas en el tiempo estudiado. La La justificación justificación. y la La investigación investigación es es justificada justificada por por las las necesidades necesidades de de comprender comprender las las variaciones variaciones en en las las ventas ventas diarias, diarias, ya ya que que estas estas pues, pues, pueden afectar pueden afectar la la rentabilidad rentabilidad de este de este local, ¿no? local, ¿no? También También identificar identificar las las causas causas que que están están de de esas esas variaciones, variaciones, puesto puesto que que tenemos tenemos datos datos muy que que fluctúan mucho. fluctúan mucho. Esto, digamos, Esto, pues, nos digamos, pues, nos permitirá permitirá tomar tomar decisiones decisiones informadas y informadas y desarrollar desarrollar estrategias estrategias efectivas pues, para mejorar el del desempeño desempeño comercial comercial del 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 bar. bar. Bueno, el objetivo general que tenemos a comprender en base a nuestro proyecto es investigar y comprender todas las causas de las variaciones en las ventas diarias durante el primer trimestre del año 2023. Los objetivos específicos que tenemos que entender a realizar y registrar y analizar diariamente las ventas del bar durante el periodo estipulado. También tenemos la identificación de las causas específicas de las variaciones, determinar si existen tendencias o fluctuaciones que consisten en las ventas diarias del periodo analizado. Bueno, acá tenemos lo que hace referencia al estado del arte. Esta es la organización de las Esta es ventas la gestión de de las la ventas industria, ¿no? de Hablamos de la la industria de industria, bares. hablamos de la industria de bares. Se han realizado algunos estudios Se realizaron previos como que nos estudios previos han que nos dado a han destacar dado a estrategias destacar efectivas estrategias como efectivas como para para mejorar la el análisis de análisis de datos. datos. Vimos que Vimos que para para mejorar mejorar la la acumulación acumulación de de estos, estos, para mejorar la para mejorar acumulación de de estos, estos, ¿no? ¿no? Se ha Se ha observado observado que que pues, en pues, los en los factores factores como la como la ubicación, ubicación, los los días de días de establecimiento, establecimiento, entre entre otros, días de otros, la días de la semana, semana, entre otros, entre otros, que que pueden pueden afectar afectar a la venta, a las a las ventas. ventas. También También tenemos tenemos pues, pues, que que estos estos hallados hallados nos nos proporcionan proporcionan una una asesoría asesoría pues, pues, para para llegar a llegar a comprender las comprender las causas de las causas de las variaciones variaciones en las en las ventas. ventas. Y ya con Y ya esto con pues, esto se poder puede desarrollar desarrollar estrategias estrategias efectivas efectivas pues, pues, para para optimizar optimizar su su desempeño desempeño comercial. comercial. Bueno, el diseño metodológico que nosotros vamos a realizar es estudiar un enfoque cuantitativo para analizar las ventas. Con el fin con un diseño descriptivo transversal se examinarán variables como el día de la semana, el mes, eventos especiales, las condiciones, los festivos. Se formularán hipótesis sobre las posibles diferencias en las ventas diarias. Estos en esta se utilizarán técnicas estadísticas para analizar los datos recopilados.
Bueno, acá tenemos lo que hace la fundamentación teórica, Básicamente, y pues, desde una básicamente, pues, desde perspectiva una perspectiva teórica, teórica, el modelo de el modelo de comportamiento del comportamiento del consumidor, consumidor, pues pues, nos nos puede puede proporcionar proporcionar un un marco marco conceptual, conceptual, pues, pues, para para lograr lograr entender entender qué decisiones ellos toman a la hora de, pues, digamos, en el caso de nosotros tomar una bebida. Eh, digamos, este modelo nos sugiere que el proceso de toma de decisiones decisiones, nos da a nos da a comprender comprender el el por por qué qué está está influenciado. influenciado el cliente, por ejemplo, así en este caso. También tenemos que el contexto de la De la industria de industria de bares y bares y licores licores, en este en este modelo puede modelo puede aplicarse para aplicarse para comprender cómo comprender cómo los los consumidores consumidores seleccionan seleccionan entre entre diferentes diferentes opciones. opciones. También tenemos, pues, lo que les hablé anteriormente, el tema, El tema, digamos, digamos, experimental experimental del del ambiente ambiente y y promociones, promociones, entre entre otros otros datos datos que que nos pueden, digamos, ayudar le le pueden, pueden digamos así, dar una idea al cliente al momento de tomar esa decisión. Son muchas cosas, muchos factores que influyen en ese momento. Bueno, aquí tenemos la recopilación de los datos, los cuales tenemos, como por así decirlo, los datos indicados que fueron en total los 120. El dato mayor lo tomamos en 2 millones de pesos, el dato menor en 90.000, la amplitud en 241.050, el rango lo tenemos en 1.910.000, la media en 594.196, la mediana en 500.000, la moda en 500.000 y el percentil que nosotros obtuvimos es 427.470. Acá Listo, acá tenemos tenemos una definición unas de zonas diferencias versus versus de de datos datos clasificados clasificados y y datos datos originales. originales. No No tenemos una tenemos media en datos datos clasificados, clasificados, tenemos tenemos una una media media de de una una moda, qué moda, qué pena con pena con usted, usted, una una moda de moda de 471 mil 471.000 pesos pesos y una moda en y datos datos originales originales de de 500 500 mil. mil. Acá Acá tenemos tenemos que que no son no son valores tan valores tan lejanos. lejanos. Tenemos una media de De 594.000 en 594.000 datos en datos clasificados clasificados y y en en originales originales 593.000. 593.000. Mediana en Mediana en datos datos clasificados de clasificados de 261.000, 261.000. mediana Mediana en datos en originales datos de originales de 500.000. 500.000. Varianza Varianza de de, bueno, pues, números es un números es un valor muy valor muy altísimo porque altísimo pues, porque pues teniendo en cuenta teniendo que en son cuenta que son ventas, ventas, son digamos, muchos son números muchos locos, números, por decirlo por así. así. Eh, Varianza de igual igual manera, manera, pero pero digamos acá digamos la acá la conclusión de estas conclusión de dos estas dos tablas tablas sería sería que que son son valores que valores que están están son muy muy neutros, ¿sí? neutros, No, ¿sí? no varían Varían mucho, mucho, lo lo cual cual nos da nos a da a entender entender que que se está se está realizando realizando un proyecto, un trabajo estadístico estadístico muy muy bien bien elaborado. elaborado. Bueno, aquí les vengo a presentar la gráfica de la torta, la cual ya lo podemos medir en porcentajes. En el 29% tenemos el color azul, lo cual se indica en la parte inferior derecha, que es de 90.000 a 331.050. Y en la parte que tenemos del 3% es el rango más alto, que lo tenemos en el color café, de 1.777.000 pesos y hasta el dato de 2 millones de pesos. Bueno, Bueno, acá acá tenemos tenemos la la gráfica gráfica de de ojiva, ojiva, donde donde tenemos tenemos digamos, digamos, el dato el menor, el dato dato menor al mayor. dato mayor. En este En caso este caso tenemos tenemos que que el el total, total, digamos, en digamos, en este este caso, caso, digamos, con la línea naranja tenemos un total de un 120 total de datos datos y y ellos ellos se se van, van, digamos, digamos, desglosando desglosando por por varias varias partes. partes. Digamos, para, por ejemplo, la última tenemos que Que son son 4, cuatro, lo cual lo hace cual hace referencia referencia a a los los cuatro cuatro ventas ventas mayores mayores que que se se registraron registraron en en nuestros nuestros datos, datos, ¿no? ¿no? Que Que pues, están más o menos entre los los millones millones al a millón los cien millones ciento ochocientos ochocientos mil. mil. Digamos, Digamos, tenemos tenemos que que 50 50 veces veces más o más o menos menos se se repite en repiten las las ventas ventas entre entre 692 mil 692.000 pesos. pesos. Sería algo así para entender. No sé si nos puede Pero ver pronto con tengo un un análisis análisis también la sobre la gráfica. gráfica. Bueno, sobre este dato, o sea, en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo tenemos el color azul que significa el más D y el color naranja el menos D. O sea, como tenemos los 120 datos, siempre van a fluctuar, ya que es el dato mayor. O sea, como nosotros la recopilación de los datos tenemos por dado de que vamos a tener, como en la gráfica de la dispersión, que tomamos 4 datos, era la tabulación más alta por el tema del valor, pero aquí lo podemos identificar por el tema de cantidades. Por ejemplo, en el punto donde dicen 9, ahí tuvimos 9 datos que tuvieron aproximadamente de 1.415.000
en, en menos de, por los motivos de que está debajo de los 120 datos totales. Bueno, aquí les vengo a presentar la gráfica del Pareto, que tenemos una subida. Ahí no se identifican las fechas dadas por el análisis. Por eso es que las partes de abajo no se encuentran, por así decirlo, organizadas previamente, ya que son los datos tomados de 0 a 120. Por así decirlo, el 13 de marzo tuvimos una cantidad aproximada de entre 500 a 700.000 pesos, podríamos decirlo, en un porcentaje de casi el 30%. Bueno, acá continuamos con las conclusiones. Ya pues estamos finalizando este proyecto. Ya tenemos que concluir sobre todo este proyecto fue que contamos con un total de 120 datos observados que varían desde un mínimo de 90.000 hasta 1 millón de pesos. También tenemos, digamos, que nuestra media aritmética es aproximadamente de 594.000 millones, en 94.000 pesos. Lo que sugiere un valor promedio, pues ponderado por todas las observaciones. También tenemos que nuestras modas medianas son de 500.000. Esto quiere decir, señala que este valor es el que más es el que se refleja más común, ¿no? Es el valor que tenemos común en nuestras ventas. Ya creo que esto sería todo. Ya tenemos por último las referencias y ya ese sería todo el proyecto. Muchas gracias.